Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado si hay almas que ya nacen sabiendo quiénes son, de dónde vienen y lo que vinieron a hacer? ¿Y si te dijera que hay bebés que cargan una conciencia tan profunda que parece que ya hubieran vivido antes? ¿Y si uno de esos niños fuese tu hijo o incluso tú mismo? ¿Y si te dijera que lo que le sucede al alma de un bebé que reencarna con plena conciencia revela un misterio espiritual tan poderoso que podría romper todo lo que crees saber sobre el propósito de tu existencia? ¿Te atreverías a descubrirlo? En este video vamos a adentrarnos en uno de los temas más desconcertantes y menos comprendidos en el mundo espiritual cristiano. Hablaremos de almas que llegan al mundo con un conocimiento inexplicable, con memorias que no deberían poseer, con una misión que desafía las leyes del olvido espiritual. Un fenómeno que ha sido silenciado por siglos, pero que esconde una de las verdades más profundas del reino de Dios. Muy pocos comprenden este secreto, pero quienes lo descubren ya no vuelven a ser los mismos, porque lo que hoy vas a escuchar tiene el potencial de transformar tu forma de ver la vida, la muerte y la eternidad. Vamos a reflexionar sobre cómo el alma puede traspasar los velos del tiempo y de la carne, y cómo ese conocimiento puede traer tanto bendición como carga. Pero cuidado, porque hay una razón por la cual Dios permite que olvidemos nuestras vidas pasadas, y si un alma llega sin ese olvido, es porque hay una tarea celestial urgente. ¿Qué podría significar eso para ti? ¿Qué responsabilidad se esconde detrás de una conciencia plena en un cuerpo tan pequeño? ¿Podría estar Dios enviando un mensaje urgente a través de estos niños? En los próximos minutos, exploraremos pasajes bíblicos poco enseñados, historias impactantes y reflexiones profundas que abrirán tu mente y tu espíritu. Este no será un video más, este será un viaje espiritual, y tú eres parte de él. Pero antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Esta sencilla frase es una manera poderosa de sellar tu compromiso con tu fe y con este mensaje. Además, al dar me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube muestre este contenido a más personas que, como tú, están buscando respuestas del cielo. Y créeme, no hay acto más hermoso que compartir la palabra de Dios con alguien que la necesita. Felicidades por ser parte de esta comunidad. Al darle me gusta y suscribirte, estás diciendo: estoy listo para recibir revelación divina. Muchos hermanos y hermanas en la fe usan estos videos como alimento espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es vital. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. Y ahora sí, si ya comentaste paz en Cristo, dale me gusta y estás listo para este viaje espiritual, podemos comenzar el estudio de hoy. El llamado de Jeremías desde el vientre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado su poder para llamar y preparar almas desde antes de su nacimiento. Uno de los casos más impactantes en la Biblia es el del profeta Jeremías. En Jeremías 1:5, el Señor declara con claridad divina: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta afirmación no solo revela la soberanía de Dios sobre la vida y la vocación, sino que también sugiere que existe un conocimiento espiritual anterior al nacimiento, una misión grabada en el alma, incluso antes de respirar por primera vez. Jeremías no era un bebé cualquiera.
Él vino al mundo con una identidad profética ya designada por Dios. Esto nos lleva a reflexionar, y si hay almas que, como Jeremías, son enviadas al mundo con plena conciencia de su misión, con un vínculo especial con lo eterno y una urgencia espiritual que el mismo cielo respalda, piénsalo. Un bebé con plena conciencia no sería simplemente un prodigio, sino un mensajero celestial camuflado en carne humana. Alguien enviado con un propósito urgente, tal vez para advertir, para guiar o para interceder por su generación. Este tipo de almas no son frecuentes, pero cuando aparecen, el mundo espiritual se conmueve, y aquí es donde tú entras. ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga que no sabes de dónde viene? ¿Que tu alma ha llorado dolores que tu historia no explica? Quizá, al igual que Jeremías, fuiste conocido por Dios antes de formarte. Quizá, como esos bebés conscientes, tú también viniste con una asignación. La Biblia no habla de reencarnación, como lo hacen otras creencias, pero sí nos muestra que el alma tiene un diseño eterno, que trasciende el tiempo y la carne. El llamado de Jeremías nos recuerda que Dios planta propósitos en lo profundo del espíritu, mucho antes de que el cuerpo sea tejido en el vientre. Y esos propósitos pueden despertar incluso desde el primer aliento. Y si eso es posible, ¿qué tan urgente será el mensaje que Dios quiere entregar a través de estos niños? ¿Qué tan poderosa será la batalla espiritual que enfrentarán? ¿Qué tan comprometidos debemos estar nosotros para reconocer estas señales? Jeremías se resistió al principio. Se sentía demasiado joven, demasiado incapaz. Pero Dios le respondió: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Dios no busca cuerpos perfectos ni mentes adultas. Él llama a almas dispuestas. Así como el alma de Jeremías fue conocida, consagrada y enviada, quizá haya más almas con una conciencia plena y un llamado divino que todavía no hemos aprendido a identificar. Y quizás, entre ellas, esté la tuya. Juan el Bautista, el espíritu que preparó el camino, en Lucas 1:15-17, se nos revela algo extraordinario sobre Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Este pasaje abre un portal a uno de los misterios más sagrados y profundos de las Escrituras. El espíritu de un profeta anterior, Elías, manifestándose en la vida de un nuevo ser, Juan, quien desde el vientre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Un bebé lleno del Espíritu desde antes de nacer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede una conciencia espiritual tan elevada habitar en un cuerpo tan frágil y recién formado? Jesús mismo, en Mateo 11:14, dijo: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Aquí, Cristo no está hablando de una reencarnación como lo interpreta el mundo, sino de una continuidad espiritual, de una unción y un llamado que trascienden generaciones, donde el propósito celestial vuelve a manifestarse en un nuevo tiempo, con nueva carne, pero con la misma intensidad profética. Juan no fue un niño común. Desde antes de nacer, ya se agitaba con fuerza en el vientre al escuchar la voz de María, la madre de Jesús. Lucas 1:41. Su espíritu ya reconocía la presencia divina. ¿Puedes imaginar la carga espiritual que esto representa? ¿Qué clase de alma puede experimentar tal conexión con el cielo incluso antes de ver la luz del mundo? Cuando hablamos de bebés que reencarnan con plena conciencia, en realidad nos estamos acercando a esta dimensión bíblica de seres enviados con una tarea precisa, con memorias espirituales activas y una urgencia profética. Juan tenía una misión: preparar el camino del Señor.
Y para ello necesitaba una conciencia espiritual elevada, una sensibilidad divina despierta desde el principio. Ahora reflexiona. ¿Qué pasaría si tú también fueras un alma enviada con una preparación especial? ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que estabas recordando algo que nunca aprendiste? Y si tus intuiciones, tus sueños, tus cargas espirituales fueran ecos de un llamado eterno? Juan vivió en el desierto. Fue incomprendido, radical, solitario, pero no porque estuviera perdido, sino porque estaba profundamente conectado con un propósito superior. Muchos de los que nacen con conciencia espiritual temprana sufren ese mismo aislamiento. No encajan, no entienden este mundo, y no es casualidad. Fueron diseñados para cambiarlo, no para adaptarse a él. ¿Y tú? ¿Te has sentido fuera de lugar en esta vida, como si tus preguntas fueran demasiado profundas para tu edad o tu dolor demasiado antiguo para tu historia? Tal vez tu alma también tiene una tarea, un eco de eternidad que hoy el Espíritu Santo quiere despertar en ti. Juan el Bautista nos enseña que el llamado puede preceder al nacimiento, que la conciencia espiritual puede ser activada desde el vientre y que Dios puede usar cualquier alma dispuesta para preparar el camino para la venida del reino. El caso del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? En Juan 9, 1-3, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos, intrigados por su condición, hacen una pregunta que revela una creencia profundamente arraigada en su tiempo. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Párate un momento a considerar lo profundo de esta pregunta. Los discípulos no solo contemplaban que el pecado de los padres pudiera haber causado la ceguera, sino que incluso consideraban la posibilidad de que el propio hombre hubiera pecado antes de nacer. Esta noción, aunque Jesús la corrigió en ese instante diciendo que ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, deja entrever que existía una comprensión espiritual de que el alma podía tener una historia previa a la vida física. Esto nos lleva a una reflexión poderosa sobre los niños que nacen con conciencia espiritual, con una sensibilidad tan profunda que parecen recordar algo que nunca vivieron. Podría ser que Dios permita que ciertas almas nazcan con una preparación tan específica, tan consciente, para que en ellos se manifieste algo extraordinario. Este hombre ciego de nacimiento no era una víctima del azar. Su ceguera fue un escenario divinamente preparado para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y cuando Jesús lo sanó, su vida cambió no solo físicamente, sino espiritualmente. Él pasó de la oscuridad a la luz, no solo en sus ojos, sino en su alma. Ahora piensa, ¿cuántas veces has cargado con algo en tu vida, una aflicción, una sensibilidad especial, un peso inexplicable, sin entender el porqué? Y si eso que cargas no es un castigo, sino un escenario que Dios ha preparado para revelar su gloria a través de ti. Los bebés que traen conciencia plena quizá no portan pecados pasados, sino misiones actuales. Sus almas no están aquí para pagar, sino para manifestar, para ser señales vivientes de que Dios sigue hablando, sigue enviando, sigue obrando. El ciego de nacimiento fue instrumento de una gran enseñanza. Su historia nos muestra que incluso los que nacen con condiciones inexplicables pueden ser protagonistas del plan divino. No todo sufrimiento es castigo, no toda rareza es error. A veces, lo que parece un enigma es simplemente un lienzo esperando que Dios pinte su milagro. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué áreas de tu vida han estado ciegas? ¿Qué cosas no has comprendido de tu existencia, de tu alma, de tu historia? Tal vez hoy, como en ese día junto al camino, Jesús se detiene a mirarte, no para culparte,
sino para decirte: esto es para que en ti se manifiesten las obras de Dios. El caso de Samuel, la voz de Dios en la infancia. En 1 Samuel 3, 1, 10, encontramos uno de los relatos más conmovedores y reveladores sobre la conciencia espiritual en la niñez. El llamado de Dios al joven Samuel. Aún siendo un niño, Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo durante la noche. Pero lo más impactante no es solo que Dios le hablara, sino que él reconociera que alguien lo llamaba y respondiera con atención y reverencia, aún sin comprender completamente quién le hablaba. Este pasaje nos muestra algo fascinante, una sensibilidad espiritual extraordinaria en una edad temprana. Samuel no tenía formación profética, ni una vida de experiencias sobrenaturales, pero su alma estaba abierta, disponible y lista. Y si esa capacidad de escuchar la voz de Dios no depende de la edad cronológica, sino de un alma previamente dispuesta. Y si te dijera que hay bebés, niños y jóvenes hoy en día que, como Samuel, están siendo llamados en medio de la noche espiritual del mundo. Seres que ya vienen con una conciencia orientada hacia lo alto, con la capacidad de percibir el mover de Dios de una forma que muchos adultos han perdido. Samuel vivía en una época en que la palabra del Señor escaseaba. 1 Samuel 3:1. ¿Te suena familiar? En nuestros días también muchos viven sin escuchar la voz de Dios, pero en medio de ese silencio, Dios escoge a un niño para hablar. Eso nos revela algo profundo. Cuando el mundo adulto se cierra al espíritu, Dios puede activar a los más pequeños, a los que aún conservan pureza, apertura y fe. ¿Te das cuenta de lo importante que puede ser un alma infantil con conciencia espiritual? ¿Qué pasaría si tu hijo, tu sobrino o incluso tú fueras como Samuel, destinado a escuchar a Dios desde temprano? ¿Estamos prestando atención a lo que estos pequeños profetas podrían estar escuchando del cielo? Eli, el sacerdote, ya no oía como antes. Su visión se apagaba, representa a una generación espiritual dormida, pero Samuel representa lo nuevo, lo fresco, lo despierto. Y tú, oyente amado, ¿con cuál de los dos te identificas hoy? Tal vez Dios ha estado llamándote una y otra vez. Quizá no en voz audible, pero sí en señales, en sentimientos, en sueños. Y como Samuel, lo único que necesitas hacer es decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este episodio nos enseña que no es la edad ni el conocimiento lo que permite escuchar a Dios, sino la disposición del corazón. Algunos niños reencarnan, por usar el lenguaje del tema de hoy, con esa disposición ya encendida, con un oído espiritual afinado, no para jactarse, sino para servir, no para asombrar, sino para obedecer. ¿Y tú, qué tanto has afinado tu oído espiritual? ¿Estás listo para reconocer esa voz que llama en lo profundo de la noche? El sueño de Nabucodonosor y la sabiduría precoz de Daniel. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó profundamente y exigió que sus sabios no solo le interpretaran el sueño, sino que lo adivinaran sin que él lo contara. Ante esta petición imposible, todos los sabios de Babilonia temblaron. Pero fue un joven, un muchacho llamado Daniel, quien se presentó con una fe y una sabiduría que sobrepasaban toda lógica humana. Daniel no solo reveló el contenido del sueño, sino que lo interpretó con una exactitud profética que solo podía provenir del cielo. Pero lo más impresionante es que Daniel, aun siendo muy joven, no actuó desde la arrogancia ni desde el orgullo. Él reconoció: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel 2:28. Aquí hay algo que debemos subrayar con el alma. Daniel no era un adulto experimentado, sino un joven exiliado. Sin embargo, su espíritu ya estaba entrenado para acceder a los misterios de Dios. ¿Cómo es posible
¿Y si su alma ya venía con una preparación espiritual previa? ¿Y si Daniel fue enviado con una conciencia que ya conocía los códigos celestiales? ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios puede colocar en un cuerpo joven un alma, con discernimiento de siglos, un espíritu que, como Daniel, esté listo para desentrañar lo oculto, para ver más allá del velo. Estos son los bebés y jóvenes con conciencia espiritual, instrumentos del cielo, puestos en la tierra para guiar a generaciones enteras. Ahora bien, ¿qué pasa contigo? ¿Has tenido sueños que te inquietan? ¿Has sentido mensajes escondidos en tus visiones nocturnas? ¿Has sido ese diferente que ve y siente cosas que los demás ignoran? Tal vez, como Daniel, tienes una parte de ti que ya vivió lo que otros apenas comienzan a comprender. Daniel nos enseña que el conocimiento celestial no se mide en años, sino en disposición, en conexión, en entrega. Él oró, buscó a Dios, y Dios le reveló lo que los sabios del mundo no pudieron entender. Esto nos deja una verdad contundente. Hay secretos divinos que solo se abren a quienes tienen un corazón dispuesto y un espíritu alerta. Y aquí volvemos al tema central. Los niños con conciencia plena podrían ser, en realidad, Daniels modernos. Personas con sabiduría sembrada por Dios antes del nacimiento. Mentes que no están simplemente recordando, sino despertando a una tarea sagrada que el cielo les encomendó. ¿Y tú? ¿Qué sueños te han marcado? ¿Qué entendimientos has tenido que no supiste explicar? ¿Y si esas experiencias fueran la llave para abrir puertas que aún no sabes que existen? Jesús a los 12 años, una conciencia divina anticipada. En Lucas 2:41-50 se nos relata un episodio que conmueve y desconcierta. Jesús, a la edad de 12 años, se queda en el templo de Jerusalén discutiendo con los maestros de la ley. María y José lo buscan durante 3 días, angustiados. Y cuando lo encuentran, Jesús responde: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Detente un instante y piensa en esto. Un niño de apenas 12 años no solo comprende su identidad espiritual, sino que ya actúa conforme a una misión eterna. Jesús sabía quién era, sabía lo que había venido a hacer, tenía una conciencia celestial despierta, muy superior a su edad cronológica. ¿Y si te dijera que este evento nos da una clave fundamental para entender a las almas que llegan al mundo con plena conciencia? Jesús, aun siendo niño, no necesitó que nadie le recordara su identidad divina. Él la traía viva, encendida, marcada en su ser. Ahora bien, la historia no muestra a un Jesús arrogante ni distante. Al contrario, tras este episodio, Él descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Esto nos enseña una lección poderosa. Incluso con conciencia plena, el alma enviada por Dios debe pasar por el proceso de obediencia, formación y humildad. La conciencia espiritual no elimina la necesidad del crecimiento humano, la ilumina. Muchos bebés y niños que muestran signos de conciencia adelantada, de madurez inusual o de sabiduría espiritual profunda, podrían estar viviendo algo similar. Un eco del cielo resonando en sus almas, una urgencia divina empujándolos a buscar más, a hablar diferente, a sentir más profundamente que sus pares. Pero esa conciencia también es una carga. Jesús fue incomprendido desde niño, y muchos de estos niños lo son también. No encajan, no se sienten parte del mundo, a menudo son etiquetados como raros, demasiado sensibles o demasiado sabios para su edad. Pero la verdad es que llevan en su interior una luz que aún no ha encontrado lenguaje. Tú que me escuchas, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Diferente desde la niñez? ¿Con preguntas que nadie sabía responder? ¿Con un fuego interno que no sabías cómo explicar?
Quizás, como Jesús en el templo, has estado en los negocios de tu Padre sin darte cuenta. Quizás tu alma fue enviada con una conciencia especial, no para ser admirada, sino para ser utilizada por Dios. Este pasaje nos enseña también algo crucial. Ni María ni José entendieron plenamente lo que Jesús les decía. Esto significa que incluso los más cercanos a un alma despierta pueden no comprenderla. Pero eso no invalida su propósito. El que tiene el llamado lo sabe. Así que si tú o alguien cercano a ti muestra señales de conciencia espiritual profunda desde temprana edad, no lo ignores. Puede ser la voz de Dios manifestándose en esta generación, tal como fue con Jesús. La visión de Ezequiel, el alma que ve más allá del velo. En Ezequiel 1, el profeta experimenta una de las visiones más extraordinarias y enigmáticas de toda la Biblia. Describe criaturas celestiales, ruedas dentro de ruedas, seres que se movían como relámpagos y la gloria del trono de Dios. Esta visión no es solo un espectáculo espiritual, es una revelación del mundo invisible, de dimensiones celestiales que solo pueden ser percibidas por un alma que ha sido abierta al misterio divino. Lo impactante de Ezequiel no es solo lo que ve, sino que tiene la capacidad de comprender y describir lo que su espíritu experimenta. Él no está dormido ni soñando. Está consciente, atento, recibiendo. Su alma ha sido activada para operar en un nivel donde el tiempo y el espacio ya no son obstáculos. Y todo esto le ocurre al principio de su ministerio, cuando Dios lo llama a ser atalaya sobre Israel. Y si te dijera que hay almas que nacen con esta sensibilidad ya activada, que no necesitan años de formación espiritual para ver lo que otros no ven, sino que desde pequeños, a veces incluso desde bebés, ya están conectados con lo celestial. Como Ezequiel, son capaces de percibir realidades espirituales con una claridad asombrosa. No porque sean superiores, sino porque fueron elegidos, preparados y enviados con una misión. Ezequiel vio cosas que ni los sacerdotes ni los reyes podían ver. Fue testigo de lo que está más allá del velo, y eso lo transformó para siempre. Dejó de ser un hombre común y se convirtió en un portavoz de lo invisible. Esta es la ruta de quienes tienen una conciencia espiritual elevada. No son llamados a tener una vida común, sino a vivir con un pie en la tierra y otro en lo eterno. Ahora mira dentro de ti. ¿Has sentido alguna vez que ves lo que otros no ven? ¿Que percibes emociones, presencias, señales que no puedes explicar con lógica humana? ¿Has tenido sueños vívidos, visiones o intuiciones que se han cumplido? Puede que tu alma también haya sido tocada por la gloria de Dios, como Ezequiel. Este tipo de experiencias no son imaginaciones, son llamados, son despertares, son toques del cielo en la conciencia humana. Y si ese despertar ocurre en un niño, no lo subestimes. Podría ser un Ezequiel moderno destinado a revelar secretos del reino. ¿Y si tú fueras uno de ellos? ¿Y si tu vida ha sido una preparación constante para un momento que aún no ha llegado? Ezequiel comenzó su ministerio con una visión que lo marcó. Tal vez tú estás por tener la tuya. Tal vez este mismo mensaje es una puerta que Dios está usando para abrirte los ojos del alma. El apóstol Pablo, Memorias espirituales que despiertan. En Gálatas 1:15-16, Pablo hace una afirmación desconcertante y profundamente reveladora. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Este testimonio nos muestra que, incluso antes de su conversión en el camino a Damasco, Pablo había sido apartado por Dios desde el vientre.
Esto significa que su llamado, su propósito, su destino espiritual no comenzaron con su experiencia sobrenatural de luz cegadora, sino mucho antes, cuando aún era una criatura sin forma en el vientre materno. Pero hay algo más. Pablo fue formado como fariseo, enemigo del cristianismo, perseguidor de los discípulos de Cristo. Sin embargo, en el momento preciso, su alma fue sacudida, despertada, transformada. Fue como si una memoria espiritual enterrada bajo capas de religiosidad y conocimiento humano hubiese sido activada por la voz de Jesús en ese encuentro celestial. ¿Y si te dijera que eso mismo puede ocurrir con muchas almas que hoy habitan este mundo? ¿Y si hay niños, jóvenes o adultos que nacen con una conciencia dormida, esperando ser encendida por un llamado del cielo? Este fenómeno no es exactamente reencarnación, sino despertar espiritual. Pablo no fue una nueva alma reciclada, sino un espíritu con un llamado antiguo que fue activado en el tiempo señalado por Dios. Y cuando eso ocurrió, su identidad anterior fue consumida por la gloria de una nueva misión. Esto también puede explicar por qué algunos bebés o niños parecen tener un entendimiento espiritual inexplicable. No es porque hayan vivido otras vidas, sino porque su alma ha sido apartada, marcada, destinada por Dios desde antes de su nacimiento. Y cuando esa conciencia se despierta, todo cambia. Ahora piensa en ti. ¿Has sentido que algo dentro de ti ha estado dormido durante años y que empieza a despertar? Que hay algo más profundo en ti que no puedes poner en palabras, pero que sabes que es real. Tal vez el mismo fuego que encendió a Pablo está tocando tu espíritu hoy. Dios no desperdicia un alma. Cada una tiene una misión, pero algunas, como Pablo, han sido apartadas con un llamado tan profundo que incluso sus errores pasados son parte del diseño divino para alcanzar a otros. Si tu vida ha sido una lucha constante, si te has sentido fuera de lugar, si has pasado de las tinieblas a la luz como Pablo, no es casualidad, es señal de que fuiste marcado desde el vientre, de que llevas una tarea que solo tú puedes cumplir. Y ahora, al haber recorrido juntos estos 8 pasajes y enseñanzas, estás más cerca de entender lo que ocurre con las almas que llegan a este mundo con plena conciencia. Aún queda un mensaje más, la conclusión, cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este video, y eso no es poca cosa, muy pocos lo hacen, y eso dice algo poderoso sobre ti. Tu alma tiene hambre de verdad. Has sentido que Dios te habló, que algo dentro de ti se removió y que este mensaje no llegó por casualidad. Si estás aquí, es porque eres uno de los pocos que están despertando. Ahora te invito a dejar en los comentarios esta frase sagrada: mi alma despierta con la luz de Cristo. Hazlo como señal de que llegaste al final, como testimonio de tu compromiso, y para que yo pueda conocer los nombres de los elegidos que están caminando con nosotros hasta la última palabra. Comparte este video, no por vanidad, sino porque cuando una alma recibe luz, tiene la responsabilidad de reflejarla. Así como una lámpara no se enciende para ser escondida, tú tampoco has sido iluminado para guardar esto en silencio. Piensa, ¿cuántos están hoy perdidos, confundidos, sintiéndose extraños en este mundo, cuando en realidad lo que necesitan es escuchar que fueron enviados con propósito? Tú puedes ser el canal para que esa verdad llegue. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No te quedes a medias en este viaje espiritual. Suscribirte a este canal no es solo un clic. Es un pacto con tu alma, una señal de que estás eligiendo crecer, escuchar y ser parte de una comunidad que busca la verdad de Dios. Si ya lo hiciste, si ya formas parte, siéntete orgulloso. Eres uno de los que sostienen esta llama encendida. Y ahora, al acabar este video, no te vayas de inmediato. Quédate unos minutos más.
Escucha la música que sigue. Respira. Permite que la presencia del Espíritu Santo te envuelva. Cierra los ojos y dile al Señor: gracias por este nuevo día, que tu luz ilumine mi camino, que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No detengas este video hasta el final. No cortes esta conexión, porque en este silencio puede que aún Dios tenga algo más para decirte.